Yo nunca olvidaré el día en que mi suegro, don Rafael, irrumpió en la casa como un toro enfurecido, con los ojos inyectados en sangre y la voz tronando como un trueno en la Sierra de Madrid. Fuera de aquí, zorra. Esta casa es mía. Y tú no eres más que una parásita que se colgó de mi hijo, escupió, blandiendo un papel arrugado que decía ser la escritura de propiedad. No revisó el registro. El muy imbécil pensó que su palabra era ley en este barrio obrero de Vallecas, donde las paredes aún huelen a fritanga y a sueños rotos. Y yo, con las manos temblando pero el corazón ya petrificado en odio puro, le sonreí y le dije: pruebe, don Rafael. Pruebe y vea cómo su mundo se desmorona. Aquella mañana de octubre, el aire de Madrid era espeso, cargado de la humedad que precede a la lluvia otoñal. Yo, Elena Vargas, de 35 años, viuda desde hacía 2, me encontraba en la cocina preparando café solo, el que mi difunto esposo, Carlos, tanto amaba. Carlos, el hijo pródigo de don Rafael, había muerto en un accidente de coche hacía un año, un giro del destino que yo siempre supe que no lo era. Pero eso vendría después. Ese día, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba él, alto, encorvado por los años pero aún imponente, con su traje de lana raída que olía a tabaco y a rencor acumulado. Detrás de él, 2 matones de su fábrica textil, tipos con cuellos de toro y miradas vacías, listos para arrastrarme si era necesario. Elena, he descubierto todo. Las deudas de Carlos. Tus jueguitos con el dinero de la familia. Esta casa te la quitamos hoy mismo, rugió, tirando el papel sobre la mesa. Era un documento falso. Lo supe al instante. Mi suegro siempre había sido un manipulador, un hombre que había construido su imperio en los años 70 cosiendo camisas baratas para exportar a Europa, pisoteando a trabajadores como mi padre, un inmigrante andaluz que murió tuberculoso en una de sus máquinas. Yo lo odiaba desde el día que me casé con Carlos, hace 8 años, en una boda modesta en la iglesia de San Blas. Él me miró entonces como si fuera una ladrona, no la novia de su hijo. No grité. No lloré. En cambio, me levanté despacio. Serví 3 tazas de café, una para mí, una para él, y una para el recuerdo de Carlos, y le dije con voz calmada: siéntese, don Rafael. Hablemos como adultos. Esta casa no es suya. Nunca lo fue. Él se rió. Una carcajada gutural que retumbó en las paredes encaladas. Insolente, Carlos me prometió que todo volvería a mí después de su muerte. Tú no tienes nada. Los matones se acercaron, pero yo levanté la mano. Toquen esta puerta y llamo a la policía. ¿Quiere escándalo en su fábrica? ¿Quiere que los periódicos de Vallecas se enteren de cómo trata a su nuera viuda? Se sentó, a regañadientes, sorbiendo el café como si fuera veneno. Le conté mi historia. No toda, solo lo suficiente para plantar la semilla de la duda. Yo llegué a Madrid con 20 años, huérfana de madre, con un maletín de sueños y un boleto de autobús desde Sevilla. Trabajé de camarera en un bar de lavapiés, sirviendo cañas a borrachos que me pellizcaban el culo, hasta que conocí a Carlos en una manifestación contra la reforma laboral. Él era el hijo rebelde, el que soñaba con sindicatos y justicia social, opuesto al viejo dinosaurio que era su padre. Nos enamoramos en las barricadas, entre gases lacrimógenos y consignas. Nos casamos porque creíamos que podíamos cambiar el mundo, o al menos nuestra parte de él. Pero don Rafael nunca me aceptó. Una gitana de barrio bajo me llamaba a mis espaldas, aunque mi sangre es tan española como la suya. Cuando Carlos heredó una parte de la fábrica tras la muerte de su madre, mi suegra, doña Carmen, una mujer dulce que me adoraba en secreto, el viejo enloqueció. Doña Carmen había sido la única barrera entre su tiranía y el mundo. Murió de cáncer,
dejando un testamento que yo guardaba como un talismán. La casa de Vallecas, comprada con sus ahorros, era mía. No de Carlos. No de Rafael. Mía. Él no lo sabía porque ella me lo confió en su lecho de muerte, susurrando: protégela, Elena. Es tu escudo contra él. Mientras hablábamos, el reloj de la pared tic-tacaba como un corazón acelerado. Le mostré el documento falso. Lo arrugué en mi puño. Esto no vale nada. Vaya al registro de la propiedad en la calle Preciados. Allí verá la verdad. Su rostro palideció un instante, pero el orgullo lo cegó. Mentiras. Mañana vuelvo con un juez. Se levantó, derribando la taza, y salió dando un portazo. Los matones me miraron con lástima, o quizás con miedo. Esa noche, sola en la cama fría, juré por el alma de Carlos que no sería una víctima más. La venganza no sería rápida, sería un veneno lento, gota a gota, hasta que él suplicara piedad. Los días siguientes fueron un torbellino de tensiones. Don Rafael cumplió su amenaza al amanecer del lunes. Un alguacil tocó a mi puerta con una orden de desahucio provisional, basada en su documento fraudulento. El barrio se enteró rápido. Las vecinas de la cooperativa de viviendas, mujeres como yo, curtidas por la crisis del 2008, se apiñaron en la calle, gritando fuera los usureros. Y Elena se queda. La policía llegó, pero no me moví. Llamé a mi abogado, un viejo amigo de Carlos de los días de la universidad, y le pedí que acelerara el proceso. Mientras tanto, empecé a tejer mi red. Primero, contacté a los trabajadores de la fábrica. Carlos me había dejado una libreta con nombres: Juan el sastre, con artritis en las manos por años de costura; María la cortadora, madre soltera de 3, y otros que el viejo explotaba con turnos de 12 horas por un salario de miseria. Les envié mensajes anónimos: don Rafael falsifica documentos. La fábrica esconde deudas. Únanse a mí. No mencioné la casa aún, era pronto. Luego, visité el registro en Preciados, un edificio neoclásico que huele a papel mohoso y a secretos enterrados. Allí, con el corazón en la garganta, obtuve la copia certificada del testamento de doña Carmen. La casa era mía, pagada con su dote, registrada a mi nombre el día de mi boda. Rafael había sido desheredado en secreto por sus infidelidades. De regreso a Vallecas, el sol se ponía sobre los bloques de hormigón, tiñendo el cielo de rojo sangre. Me senté en el balcón, fumando un cigarrillo rubio, vicio que Carlos odiaba, y planeé el primer golpe. No le diría nada directamente, dejaría que el rumor se extendiera como el humo. Al día siguiente, un artículo anónimo en el periódico local, El Vallecano, hablaba de irregularidades en la herencia de los Textiles Vargas. Don Rafael me llamó furioso: «¿Eres tú, verdad? Te arrepentirás». Colgué, sonriendo. El juego había empezado, y yo jugaba para ganar. Pero el odio no es solo fuego, es un vacío que te consume. Esa noche, soñé con Carlos, su risa en las noches de verano, sus manos callosas sobre mi piel, su promesa de juntos contra el mundo. Desperté llorando, el pecho oprimido por la pérdida. Él no había muerto en un accidente, lo sabía desde el informe forense que pagué a un detective privado. Las marcas en el volante no eran de un choque, eran de una pelea. Alguien lo había empujado al abismo de la autopista A3. Y ese alguien llevaba el olor a tabaco de mi suegro. La venganza no era solo por la casa, era por la sangre en sus manos. La semana transcurrió en una danza de sombras y susurros. Don Rafael, acorralado por el artículo, contraatacó con lo que mejor sabía: el dinero. Mi cuenta bancaria se congeló de la noche a la mañana, un embargo preventivo por deudas pendientes de la herencia de Carlos. Intenté pagar la luz, el agua,
Pero nada. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina como recordatorios de mi fragilidad. El barrio me sostenía, doña Rosa, la panadera, me traía hogazas calientes. El tendero me fiaba el aceite y el arroz. Ánimo, reina, decían, pero en sus ojos veía el miedo. En Vallecas, la solidaridad es un escudo, pero el hambre lo rompe. Fui al banco en la plaza de Diego de León, un edificio de cristal y acero que contrasta con la crudeza de mi barrio. La gerente, una mujer de 50 con labios pintados de rojo y mirada de tiburón, me explicó con frialdad: señora Vargas, su suegro ha presentado pruebas de que usted manipuló fondos familiares. Hasta que el juez decida. No terminé la frase, salí tambaleándome, el mundo girando. En la calle, la lluvia fina de Madrid me empapó, mezclándose con lágrimas que no pude contener. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que había estudiado Derecho por las noches mientras servía misas, que había luchado por cada metro cuadrado de dignidad. Regresé a casa y llamé a Miguel, el detective. Un hombre flaco, con bigote gris y acento gallego, que había sido compañero de Carlos en las protestas del Queen's M. Elena, tengo algo, dijo con voz ronca por el teléfono. Nos encontramos en un bar de Malasaña, rodeados de grafitis y el olor a cerveza derramada. Me mostró fotos, don Rafael discutiendo con Carlos en el parking de la fábrica, 2 noches antes del accidente. Una silueta borrosa, pero inconfundible, el viejo empujando a su hijo contra el coche. Palabras furiosas que el micrófono oculto captó: si no firmas la cesión, te arrepentirás, muchacho. El corazón me latió con fuerza, era la prueba, pero no suficiente para la ley. Necesitamos más, le dije. Encuéntrelo, Miguel. Cueste lo que cueste. Mientras tanto, la fábrica bullía. Los trabajadores, alentados por mis mensajes, empezaron a susurrar en los vestuarios. Juan el sastre organizó una reunión secreta en el sótano de la iglesia de San Pedro y San Pablo, un lugar húmedo con velas parpadeantes y ecos de misas olvidadas. Éramos 20 costureras con manos agrietadas, operarios con espaldas encorvadas. Les hablé sin adornos, mi voz temblando al principio pero ganando fuerza. Don Rafael os roba el sudor. Falsifica papeles para quedarse con todo, incluso la casa donde vivió su esposa. Carlos quería cambiar eso, y por eso lo mató. Murmullos de incredulidad, pero también chispas de ira. María, la cortadora, apretó mi mano. Estamos contigo, Elena. ¿Qué hacemos? El plan era simple, pero letal: una huelga silenciada, sabotajes sutiles, parar las máquinas en horas pico, filtrar documentos contables a la prensa. No violencia, solo verdad. Esa noche, al volver a casa, encontré la puerta forzada. Dentro, todo revuelto, cajones abiertos, fotos de mi boda pisoteadas. Una nota en la mesa: la próxima vez, no será un aviso. Mi suegro jugaba sucio, pero yo ya no era la viuda ingenua. Instalé una cámara oculta en el salón, comprada con los últimos euros de mi bolsillo, y esperé. El clímax de esa semana llegó en el juzgado de lo civil, un laberinto de pasillos fríos en el Palacio de Justicia de Madrid. Don Rafael llegó con su abogado, un tipo engominado con corbata de seda, flanqueado por sus matones disfrazados de testigos. Yo iba sola, con mi carpeta bajo el brazo y el peso del testamento en el corazón. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas y voz monótona, escuchó las alegaciones. Señora Vargas, su suegro alega fraude en la herencia. ¿Tiene pruebas? Asentí, extendiendo el registro certificado. El silencio fue ensordecedor cuando el abogado lo leyó. Esto no puede ser, balbuceó don Rafael, su rostro ceniciento. Imposible, gruñó. Carmen me lo prometió todo a mí. El juez frunció el ceño. Señor Vargas,
Este documento es válido. La propiedad está a nombre de la demandada desde 2000 Queens. El desahucio se deniega. El martillo sonó como un disparo. Don Rafael me miró con odio puro, un abismo negro en sus ojos. Esto no acaba aquí, Elena. Te destruiré. Salí del juzgado con la cabeza alta, pero el triunfo era amargo. En la calle, la lluvia había parado, dejando charcos que reflejaban el cielo gris. Llamé a Miguel, acelera. Quiero todo sobre esa noche. De vuelta en Vallecas, el barrio celebró. Una cena improvisada en el patio, paella de Doña Rosa, vino tinto de la bodega del tío Pepe. Reían, brindaban por la viuda que ganó. Pero yo no podía unirme. Sentada en un rincón, bebía en silencio, reviviendo el recuerdo de Carlos. Su muerte no era solo un empujón, era el fin de mis ilusiones. Don Rafael lo había matado por dinero, por control. Y ahora, yo lo mataría a él. No con balas, sino con la ruina que tanto temía. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Únete a la reunión mañana. Tenemos pruebas de evasión fiscal. Era el comienzo de la tormenta. Pero en la quietud de la medianoche, el duda me asaltó. ¿Valía la pena este veneno? No me convertía en él, en un monstruo de rencor. Miré la foto de Carlos en la mesita, su sonrisa, inocente. Por ti, susurré. Y seguí adelante, sabiendo que el camino no tenía vuelta atrás. La huelga estalló como un incendio en pólvora seca. Al amanecer del viernes, las máquinas de la fábrica Vargas Textiles se pararon en seco. No fue un caos ruidoso, fue un silencio calculado, un vacío que dolía más que los gritos. Juan y María lideraron desde las sombras, enviando correos a proveedores, producción detenida por irregularidades. Don Rafael, en su oficina del polígono industrial de Villaverde, recibió las noticias como un puñetazo. Llamó a su capataz, un bruto llamado Paco, gritando órdenes: despide a los cabecillas, llama a la policía. Pero era tarde, los inspectores de trabajo ya olían el escándalo. Yo observaba desde lejos, en un café cutre frente a la verja, sorbiendo un cortado amargo. Mi teléfono no paraba de vibrar, mensajes de apoyo, amenazas veladas. Uno de Don Rafael: sé que eres tú, perra. Pagarás con sangre. Sonreí, el miedo era su arma, pero el mío era la verdad. Miguel me envió un dossier por email, facturas falsificadas, cuentas offshore en las Islas Caimán, sobornos a funcionarios para evadir impuestos. Doña Carmen lo había sospechado, por eso el testamento. Suficiente para hundirlo, escribió Miguel. Pero cuidado, Elena. Este hombre no cae solo. Esa tarde, el twist que no esperaba llegó en forma de visita inesperada. La puerta de mi casa se abrió con timidez, y allí estaba ella, Laura, la hija ilegítima de Don Rafael, la hermana secreta de Carlos que él había negado durante años. La reconocí al instante, el mismo mentón afilado, los ojos verdes heredados de Doña Carmen. Tenía 28 años, delgada como un junco, con un vestido floreado que contrastaba con su expresión atormentada. Elena. Puedo pasar. Sé lo que estás haciendo. La dejé entrar, el corazón acelerado. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz mortecina de la bombilla. Ella era fruto de una aventura del viejo en los 80, con una costurera de la fábrica que él despidió al saber del embarazo. Doña Carmen la había criado en secreto, pagándole estudios en Barcelona. Pero Laura nunca había pisado la casa familiar hasta ahora. Papá me llamó ayer, histérico. Dijo que tú lo estás destruyendo. Pero yo sé la verdad sobre Carlos. Sus palabras me helaron. ¿Qué verdad? Contó, con voz quebrada, había estado en Madrid esa noche fatal, huyendo de un novio violento.
Oyó la pelea en el parking, don Rafael acusando a Carlos de aliarse conmigo para robarle la fábrica, de revelar los fraudes. Lo empujó, Elena. No con fuerza, pero el coche estaba en punto muerto. Carlos tropezó. El acelerador se clavó. Fue un pánico. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Papá me suplicó que no dijera nada. Me dio dinero para irme a Valencia. El mundo se inclinó. No era asesinato premeditado, sino negligencia criminal, un accidente forzado por la rabia. Pero para mí, era lo mismo, sangre en sus manos. ¿Por qué ahora?, pregunté, la voz ronca. Porque no aguanto más su sombra. Quiero justicia, pero no odio. Únete a mí, podemos demandarlo juntos, sin venganza. Su oferta era tentadora. Un camino limpio, legal. Imaginé un juicio público, Rafael en el banquillo, confesando. Pero el rencor en mi pecho rugió, no bastaba. Quería verlo romperse, suplicar. Lo pensaré. Mentí, ofreciéndole té. Esa noche, sola, caminé por las calles de Vallecas, pasando por el mercadillo nocturno donde vendedores ahuequeaban calçots y chorizos. El aire olía a especias y a desesperación. Laura era la pieza que faltaba, la testigo, la aliada. Pero usarla significaba traicionar su inocencia. O la mía. Al día siguiente, la prensa explotó. El País publicaba escándalo en textiles madrileños, huelga por fraudes fiscales. Fotos de piquetes. Trabajadores con pancartas, justicia para Carlos Vargas. Don Rafael dio una rueda de prensa improvisada, sudando bajo los focos, esto es obra de elementos radicales. La fábrica resiste. Pero sus ojos traicionaban el pánico. Llamé a Laura, ven. Hagámoslo a mi manera. Ella llegó, pálida pero decidida. Le mostré el dossier. No demandaremos aún. Filtrémoslo a los medios. Que sufra el escrutinio. Dudó, pero asintió. Era el comienzo de nuestra alianza frágil. Sin embargo, el conflicto se profundizaba. Paco, el capataz, irrumpió en mi casa esa noche, ebrio y furioso. El viejo dice que te dé una lección. Se abalanzó, pero yo estaba preparada, el bate de béisbol de Carlos bajo la mesa. Lo golpeé en la rodilla. Un crujido seco. Cayó gimiendo. Dile a tu jefe que, la próxima vez seré yo quien visite. Lo até. Llamé a la policía. Al amanecer, Paco cantaba como un pájaro, deudas, amenazas. La red se cerraba. Pero en el fondo, el peso de la pérdida me ahogaba. Soñaba con Carlos no como héroe, sino como el hombre débil que era, adicto al juego en secreto. Deudas que lo llevaron a confrontar a su padre. ¿Había contribuido yo a su muerte? ¿Con mi ambición? La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me roía, pero la alimentaba con furia. La venganza era mi ancla, aunque me hundiera. El imperio de don Rafael se resquebrajaba como un muro de yeso bajo el martillo. Los proveedores cancelaban contratos, un gigante alemán, H&M, rompió lazos citando riesgos éticos. La fábrica, ese coloso de ladrillo rojo en Villaverde, ahora era un mausoleo de silencio, salvo por los ecos de maquinaria ociosa. Los trabajadores, con Laura y yo al frente de un comité improvisado, exigían auditorías. Ella se reveló como una fuerza abogada laboralista, con un fuego heredado que Carlos nunca tuvo. No lo destruiremos del todo, me dijo una tarde en el sindicato, rodeadas de mesas atestadas de papeles. Solo lo obligaremos a pagar. Pero yo quería más. En secreto, contacté a un jeque de lavapiés, un chaval marroquí llamado Tarik que Carlos había ayudado en una redada. Por 500 euros prestados por doña Rosa, me dio acceso a los servidores de la empresa. Archivos enterrados, transferencias a paraísos fiscales,
pagos a prostitutas para fiestas de negocios. Y lo peor, un email de 2014 donde Don Rafael ordenaba silenciar a un whistleblower que denunció condiciones tóxicas en la fábrica. Ese hombre, mi padre, había muerto por negligencia. No tuberculosis. El twist me golpeó como un rayo, no era solo Carlos, era mi propia sangre la que el viejo había manchado. ¿Estás segura?, preguntó Tarek, sus dedos volando sobre el teclado en un sótano húmedo. Asentí, el estómago revuelto. Bórralo todo menos las pruebas. Y envíalo a la Guardia Civil. Esa noche, Madrid dormía bajo una luna pálida, pero yo velaba, bebiendo vino de la ribera del Duero hasta que el mundo se nublara. Laura me encontró al amanecer, hecha un ovillo en el sofá. Elena, he visto las noticias. Redadas en la fábrica. Papá está detenido por evasión. Sus ojos, rojos de llanto. Esto es demasiado. Él es un monstruo, pero es mi padre. La confrontación fue inevitable. Fuimos a la comisaría en la calle de la Ribera del Manzanares, un edificio gris que apesta a café rancio y desesperación. Don Rafael, esposado pero aún altivo, nos miró desde el otro lado del cristal. Hijas de puta, escupió al micrófono. Vosotras dos, conspirando contra mí. Laura se derrumbó, sollozando. Papá, ¿por qué? ¿Por qué mataste a Carlos? Él se rió, amargo. No lo maté. Fue un error. El chico me traicionó, aliándose con esta gitana para robarme. La empujé, sí, pero el destino lo quiso así. Sus palabras fueron un cuchillo, confirmación, pero también excusa. Y tu madre. Ella sabía todo, por eso me desheredó. Pero yo construí esto con mis manos. Salí de allí temblando. Laura me siguió. En el coche, rumbo a Vallecas. Ella explotó, basta. Elena, esto no es justicia, es sadismo. Retira las pruebas. Déjalo ir. La miré, sorprendida por su dureza. Él destruyó mi vida. Mi padre, Carlos. ¿Y tú? ¿Olvidas cómo te abandonó? Gritamos. El coche zigzagueando por la M30. Yo lo perdono porque lo entiendo. La codicia lo cegó, como a todos nosotros. Sus palabras me detuvieron. ¿Perdón? El concepto era ajeno. Un lujo para los débiles. Aparqué en un arcén. El tráfico rugiendo a nuestro lado. Vete, Laura. Esto es mío. Ella se fue. Un taxi la llevó a la estación de Atocha, rumbo a Barcelona. Yo volví sola. El vacío más grande que nunca. El barrio me recibió con abrazos, la huelga había ganado concesiones. Salarios subidos. Un nuevo gerente. Pero el triunfo era hueco. Esa noche, el clímax se cernía. Un sobre anónimo bajo la puerta, fotos mías con Miguel, insinuando romance. Si sigues, tu detective muere. Era la firma de Don Rafael, incluso desde la cárcel. Llamé a Miguel, pánico en la voz. Escóndete. Él rió, tranquila, Elena. Tengo copias de todo. Mañana, el gran golpe, la audiencia preliminar. Pero el miedo era real. Caminé por las calles oscuras, pasando por el Retiro, donde Carlos y yo nos besamos por primera vez. Los árboles susurraban secretos, el lago reflejaba mi rostro demacrado. La venganza me había aislado, amigos alejados, vecinos cuchicheando. ¿Era yo la villana ahora? Al amanecer, la radio anunció detención de Rafael Vargas por homicidio imprudente. El twist final, Laura había testificado. No contra mí, sino completando el puzzle. Había grabado una confesión de su padre en una visita a la cárcel, impulsada por la ira. Me llamó, no por ti, Elena. Por Carlos. Por nosotras. Lágrimas mías. Por primera vez de alivio. Pero el odio persistía. El juicio sería el verdadero clímax.
El juicio fue un circo mediático. Un anfiteatro de flashes y murmullos en la audiencia Provincial de Madrid. La sala olía a madera pulida y a tensión, con bancos llenos de periodistas, trabajadores de la fábrica y curiosos del barrio. Don Rafael, en el banquillo, parecía un rey destronado, corbata floja, ojos hundidos, pero aún con esa mueca de superioridad. Yo testifiqué primero, mi voz firme contando la historia de la casa, el desahucio, las deudas. No busco venganza, señoría. Busco justicia por mi esposo y por los que él pisoteó. Mentira piadosa, el rencor ardía en mis venas. Laura fue la estrella, su testimonio, grabado en video, mostró a don Rafael admitiendo el empujón, las deudas, el abandono. Era un padre ausente, un hombre roto por su ambición, dijo ella, voz temblorosa. El fiscal, un tipo joven con traje impecable, presentó las pruebas fiscales, millones evadidos, vidas destruidas. El abogado de la defensa argumentó locura temporal, estrés postraumático por la muerte de doña Carmen. Mi cliente es una víctima del sistema, balbuceó. Ridículo. Durante el receso, en el pasillo, don Rafael me confrontó a través de los guardias. Elena, escúchame. Retira todo. Te doy la fábrica, la casa, dinero. Sé buena hija. Su súplica era patética. Ojos suplicantes. Rey. Bajo. Tarde. Rafael. Has perdido. Pero en ese momento, el conflicto interno estalló. ¿Valía su ruina mi paz? Recordé a mi padre, cosiendo hasta sangrar, a Carlos, soñando con un mundo justo. No, no valía. Pero el perdón. Laura me había mostrado su grieta. El clímax llegó en el alegato final. El fiscal pintó a don Rafael como un tirano. Este hombre no solo mató a su hijo por negligencia, destruyó familias enteras por codicia. El juez, imperturbable, pidió deliberación. Esperamos fuera. El sol de noviembre se me ve filtrándose por las vidrieras. Laura se acercó, Elena. Pase lo que pase. Gracias. Me liberaste. La abracé. Primera vez. Lágrimas compartidas. Ella era la humana que yo había olvidado ser. El veredicto, culpable de homicidio imprudente. Fraude fiscal. 10 años de prisión. La sala estalló, aplausos de los trabajadores. Sollozos de allegados. Don Rafael se hundió, murmurando maldiciones. Yo salí a la plaza, rodeada de flashes. Elena, ¿siente alivio? Gritó un reportero. Justicia, respondí. Pero dentro, un vacío. Las consecuencias fueron una cadena, la fábrica vendida a un cooperativa, liderado por Juan y María. Vallecas renació, con huertos urbanos en los solares vacíos. Laura y yo nos mudamos juntas a un piso en Chamberí, compartiendo silencios y vinos. Ella estudiaba mi rostro, ¿el odio te comió, Elena? ¿Ahora qué? No respondí, el perdón era un camino largo. Pero el twist mayor vino semanas después. Miguel me trajo un sobre, cartas de doña Carmen, escondidas en una caja de seguridad. Mi amor, Rafael no es el monstruo que crees. Él me salvó de mi propia familia, pero la codicia lo cambió. Perdónalo por mí. Y una revelación, Carlos no era su hijo biológico, era mío y de un amor de juventud, adoptado por ellos. Don Rafael lo sabía, lo amó como propio. El mundo se derrumbó. Mi venganza, construida en mentiras parciales. Desesperada, visité a don Rafael en Soto del Real, una fortaleza gris en la sierra. Tras las rejas, él sonrió débil, sabías que no era perfecto, pero luché por vosotros. Lloré, lo siento. Él tomó mi mano, la casa. Era para ti, siempre. Carmen lo quiso así. El perdón fluyó, amargo como el café solo. Meses después,
Madrid despertaba a la primavera, con jacarandas tiñendo las calles de púrpura. La casa de Vallecas, ahora mía legalmente, bullía de vida, reuniones del cooperativa, risas de niños en el patio. Yo había cambiado. El rencor se disipaba como niebla al sol, dejando cicatrices pero también fuerza. Laura y yo éramos hermanas de elección, cocinando gazpacho en las tardes calurosas, hablando de Carlos como un fantasma benigno. Él querría esto, decía ella, y por primera vez, lo creí. Don Rafael, en prisión, escribía cartas, reflexiones sobre su vida, confesiones de un hombre roto. La ambición me cegó, Elena. Tú me devolviste la vista. No lo visité más. El perdón no era reconciliación, sino liberación. La fábrica prosperaba bajo nuevos dueños, honrando a los trabajadores. Juan me llamó la reina de Vallecas, pero yo reía, solo era una mujer que había tocado fondo y escalado. Sin embargo, las consecuencias perduraban. Miguel desapareció, quizás huyendo de deudas propias. Su sombra me recordaba que nadie es puro. El barrio, aunque solidario, guardaba resabios, miradas de envidia por mi suerte. Y yo, en las noches solitarias, aún oía el portazo de aquella mañana de octubre, el eco del odio. Un día, caminando por el Prado, entre Velázquez y Goya, reflexioné. La vida no era drama eterno, era ciclos de pérdida y renacer. Escribí un libro, anónimo, El registro del alma, sobre traición y redención. Vendió Miles, no por fama, sino por catarsis. Laura lo leyó, sonriendo, eres más que venganza, Elena. El final no fue cierre, fue apertura. Vendí la casa, donándola al barrio para un centro cultural. Me mudé al sur, a Sevilla, donde mi sangre cantaba flamenco en las calles empedradas. Allí, bajo el sol andaluz, encontré paz, un amor nuevo, tímido, con un profesor de historia que me hacía reír. Pero siempre llevaba el registro conmigo, no de papeles, sino de lecciones. El odio quema, el perdón cura, y la justicia, cuando llega, es un espejo cruel. Y si don Rafael sale algún día, sabré que el ciclo continúa. Pero yo, Elena Vargas, ya no soy la viuda enfurecida. Soy la superviviente, con el corazón marcado pero latiendo fuerte. Madrid, con sus lluvias y sus fuegos, me forjó. Y en cada tormenta, recuerdo, la casa nunca fue suya. Era mía, y con ella, mi destino.